a cargo del licenciado Fernando Badilla Jiménez. Bueno, buenos días a todos y todas. Ahora les vamos a mostrar un poco de los trabajos que se están realizando en el área de biología molecular del Laboratorio de Biotecnología de Plantas. Entonces, vamos a empezar con el proyecto de bases moleculares de la resistencia de escaemo rugoso a herbicidas inhibidores de la ALS. Con un poco de introducción, escaemo rugoso, también conocido con sus nombres comunes como paja rugosa, zacate manchado y falsa caminadora, es conocido como uno de los principales malezas asociadas al cultivo del arroz, ya que produce una reducción en el rendimiento de un 60 a un 90% por la competitividad que genera con este cultivo. Además, cabe destacar que tanto la planta de escaemo rugoso como la del arroz presentan características muy similares al estar en la misma familia botánica, que sería la familia de las poáceas. Hay otro problema con esta maleza, ya que presenta una maduración muy similar a la del arroz, ya que a la hora de la cosecha del arroz pueden ir también semillas de Iscaemon rugoso, lo cual baja la calidad del producto. El principal control químico de esta maleza es por medio del herbicida bispirivaxodio, que es un inhibidor de la ALS. Hay que conocer que existe un total de 6 familias de inhibidores de la ALS, en las cuales tenemos las imidazolinas, conocidas como IMIs, los sulfonilureas, conocidas como SUs, las triazolopiramidas, que de estas tenemos 2 tipos, las triazolinas, los sulfocarboxil triazolinonas y por último las piramidil benzoatos, que en este grupo se encuentra el bispirivaxodio. Aquí podemos observar ya un poco mejor algunas moléculas que se están utilizando en el mercado y podemos observar mejor la molécula del bispirivaxodio. Se conoce que la resistencia que generan las plantas a este tipo de moléculas se da principalmente por el uso excesivo de la molécula, que puede llegar a generar algunos mecanismos, como el caso de la conjugación, la metabolización, la modificación de lugares de acción y la sobreexpresión. En el caso de los inhibidores de la ALS, lo que se genera es una pérdida de afinidad por el sitio de acción, ya que se da una forma general donde se acepta que estos herbicidas resultan letales para la planta cuando su actuación se da en el sitio de acción específico de esta enzima. En este caso estamos hablando de la acelolactato sintasa. Ahora vamos a hablar un poco de esta enzima. Esta enzima se da principalmente, su función es generar aminoácidos como leucina, valina y isoleucina por medio de dos diferentes mecanismos. El herbicida lo que va a llegar es a interactuar con esta enzima, se va a situar en ese sitio donde va a la enzima a utilizar los diferentes sustratos para formar estos aminoácidos y va a evitar esta función, ya que estos aminoácidos están presentes en procesos fisiológicos como la división celular y al no poder realizar estas funciones, la planta muere. Este es uno de los modelos de interacción de la ALS con los herbicidas, en este caso de dos familias diferentes, de la familia de los SUs y los IMIs. En este caso podemos ver donde la molécula del herbicida entra en contacto con la enzima y dentro de la enzima van a haber residuos de aminoácidos que conforman la enzima y van a interactuar con esta molécula. En este caso tenemos aminoácidos como aspartato, glicina, serina, triptofano, que son los encargados de acoplarse con la molécula. Aquí tenemos otro modelo donde podemos ver ya la interacción con la molécula del bispirivaxodio. En la figura A podemos ver donde una alanina en la posición 122 va a interactuar con la molécula del bispirivaxodio y va a generar puentes de hidrógeno, los cuales van a unir esta molécula con la enzima y por ende
esta planta va a ser susceptible. Mientras que en la B podemos ver que ocurre un cambio, una mutación en esta alanina en la posición 122 y se genera una serina. Esta serina no puede formar estos puentes de hidrógeno, por lo cual no hay interacción con la molécula del bispiraxodio y por ende esta va a ser una planta resistente. En esta imagen lo que podemos observar son los diferentes puntos o sitios que se han identificado en el gen de la ALS que pueden presentar algún tipo de mutación. Estos sitios son la alanina que se forma en la posición 122, en la posición 197, que se genera una prolina, en la 205 una alanina, en la 376 un aspartato, en la 377 una asparagina, en la 574 un triptofano, en la posición 653 una serina y en la 654 una glicina. Cuando ocurre un cambio o mutación en alguno de estos codones que forman estos aminoácidos, se genera un diferente aminoácido que va a efectuar con la función de dar resistencia a estas plantas. Como por ejemplo, en la posición 122 donde se genera la alanina, si ocurre un cambio, se han ya reportado un total de 5 diferentes aminoácidos que forman estas mutaciones. En el caso de la posición 197 con prolina, se han reportado hasta 11 diferentes cambios y así correspondiente a los demás sitios detectados. Cabe destacar que es importante considerar también el diferente aminoácido que se va a formar con respecto a esta mutación, ya que si, por ejemplo, en el caso de la alanina 122 se genera una trionina, va a tener una resistencia a la familia de los IMIs, pero va a seguir siendo susceptible a la familia de los SUs. Mientras que si el cambio lo que genera es una valina, este sí va a tener resistencia a ambas familias. Esto lo que quiere decir que se debe considerar también determinar cuál es el aminoácido que se genera, porque puede ser resistente para una sola familia o para todas en común. Ahora, esta resistencia de iscaemol rugoso a inhibidores de la ALS se ha reportado en diferentes países como Venezuela, Costa Rica y Colombia, solo que aún no se ha determinado o establecido el mecanismo de resistencia. Además, todavía se está reconstruyendo las bases moleculares de la resistencia a inhibidores de la ALS en iscaemol rugoso y todavía no se ha encontrado información de la secuencia del gen de ALS específicamente para iscaemol rugoso en ninguna base de datos, como es el caso del GenBank del Centro Nacional de Información Biotecnológica. En este trabajo se inició la recolección de muestras y evaluación de resistencias por medio del área de manejo de malezas y plantas arbences de la Estación Experimental Fabio Madrid. Aquí ellos hicieron recolecciones en diferentes zonas arroceras del país, de las cuales tenemos en la provincia de Guanacaste, la zona de La Flor, Mojica y El Pelón, y en la provincia de Punta Arenas, Punta Mala y Playa Bandera. Allá al obtener estas muestras se hizo la extracción de ADN, el cual hemos extraído un total de 135 y se procedió a hacer las pruebas de PCR, en las cuales consistieron en probar diferentes imprimadores, los cuales fueron obtenidos por medio de estudios previos en otras poáceas y además también se diseñaron algunos en el laboratorio de biotecnología. Estas pruebas de PCR lo que buscaban era obtener productos de PCR de buena calidad, los cuales se pudieran enviar a secuenciar y así obtener el fragmento del gen deseado. Estas son ejemplos de algunas de evaluaciones que se realizaron de resistencia en las plantas recolectadas en diferentes zonas del país, como el caso de Playa Bandera y Mojica, que resultaron ser resistentes al bispiribaxodio, mientras que en el Pelón fueron susceptibles. En esta figura podemos observar algunos de los imprimadores que han sido utilizados en este trabajo, además de la posición en que se encuentra cada uno de estos imprimadores en el gen de la ALS. Además, podemos observar las diferentes combinaciones de imprimadores que se han utilizado hasta el momento y además del tamaño
que pueden llegar a generar del fragmento del gen de la ALS. Ya después de realizar todas estas pruebas, se llegó a la conclusión de que podíamos utilizar solo estos tres diferentes pares de imprimadores para poder completar las secuencias del gen de la ALS en iscaemol rugoso, las cuales iban a presentar los 8 puntos donde se han reportado mutaciones. Además, como resultado, se pudo ya construir un fragmento de alrededor de 2010 pares de bases del gen de la ALS para iscaemol rugoso. Y gracias al análisis BLAST se hicieron comparaciones con otras poáceas, como es el caso de la caña silvestre, el sorgo y el maíz, que presenta una similitud del 95 a un 98%, mientras que otras como la cola de zorro, el panizo, el arroz silvestre y el mozote, que presentan unas similitudes del 92 a un 93. Esto nos indica que sí estamos trabajando con el gen de la ALS en iscaemol rugoso. Cabe destacar también que la mutación que se ubica en la posición del triptofano 574, que cambia a leucina, es reportado por primera vez. Además, podemos observar que tenemos dos plantas resistentes y dos plantas susceptibles. Y ahí se observa cómo hay un cambio o una mutación de una guanina a una timina, pasando de TGG, que es el codón para triptofano, a TTG para formar leucina. Es importante también decir que se han detectado o se han encontrado diferentes formas de esta mutación, ya que en algunas plantas se ha visto de una manera heterocigota. Esto quiere decir que en una misma planta, en la secuencia, se pueden encontrar tanto una guanina como una timina en ese punto de la mutación, o de manera homocigota, donde solo se encuentra la timina. Esto es importante mencionarlo porque se ha reportado que aquellas mutaciones que se presentan de manera homocigota son más propensas a tener mayor resistencia que aquellas que presentan en una manera heterocigota. A modo de conclusión, se obtuvo ya una secuencia de alrededor de 2010 pares de bases del gen de la ALS específica para iscaemol rugoso. Además, se llegó a identificar por primera vez la mutación que se encuentra en el sitio 574 del triptofano, que cambia leucina como responsable de la resistencia de iscaemol rugoso a los herbicidas inhibidores de la ALS. Además, esta mutación ya confiere resistencia a las 6 diferentes familias químicas de inhibidores de ALS en otras poáceas. Y gracias a esta información se pueden ya establecer el desarrollo de métodos de diagnóstico por medio de mapeo de la distribución geográfica de las mutaciones, con base para el manejo previo de los herbicidas inhibidores de la ALS, que pueden llegar a controlar estas mutaciones. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Preguntas? Están presentes normalmente en estas plantas y la selección En realidad lo que genera más que todo es una selección por medio del herbicida. Entonces se van seleccionando aquellas que presentan una mutación, se van a ir quedando y van a generar descendencia, que ya se va a llegar a ser un problema más grande en el campo. Listo. Gracias.
Vamos a continuar ahora entonces con la presentación del doctor Francisco Saborío sobre las investigaciones que se están realizando en Aracias. Usted representa, no sé. Ok, perdón. Vamos a continuar con... Perfecto. Bueno, y ahora para continuar les voy a exponer sobre un trabajo titulado Análisis morfológico y molecular de aislamientos de hongos obtenidos de hojas infectadas de Aralia, de Fatsia japonica. A modo de introducción, esta planta pertenece a la familia de las aralias y presenta un crecimiento rápido que puede llegar de unos 50 centímetros a 2 metros de altura. Es nativa de Asia, de la zona de Japón y China, por eso el nombre de su especie, y además su producción es destinada principalmente a la exportación de sus hojas. Estas plantas necesitan ambientes como ambientes fríos y poco luminosos, además de temperaturas óptimas que van de 16 a 21 grados. Estos ambientes también son óptimos para el crecimiento de diferentes hongos patógenos, los cuales pueden llegar a atacar estas hojas y generar muchas pérdidas. Estas son algunas de las lesiones que se pueden observar en las hojas de Aralia, donde podemos ver diferencias con su forma y color. También en otros trabajos se ha llegado a identificar estos daños asociados a coletótrico, pero cabe destacar que es importante conocer las especies de coletótrico porque muchas se controlan de manera diferente. Entonces, al tener ya estas hojas en laboratorio, se prosiguió por hacer la parte de desinfección y aislamiento. En la parte de desinfección se tomaron segmentos de hojas donde se presentaba tanto la parte de la lesión como parte de la hoja sana. Luego se llevaron a desinfectar con hipoclorito de sodio en una concentración de 1.5% y se realizaron lavados con agua destilada estéril. Pasado esto, se colocaron estos pequeños fragmentos de hoja en cultivo de PDA y transcurrido 3 días se comenzó la recolección de los bordes de las colonias que iban creciendo en el medio. Luego de este paso, se procedió a realizar los cultivos el cultivo monoifal de colonias con 7 días de crecimiento, para llegar a obtener un total de 40 aislamientos de hongos que estuvieron presentes en los daños de las hojas. Estos aislamientos transcurridos entre 5 a 10 días se fotografiaron tanto de la parte superior y la parte inferior para así poder ver las diferencias que tienen entre ellos, las diferencias morfológicas. Y luego se procedió a hacer lo que son las pruebas de patogenicidad, las cuales consistieron en utilizar hojas sanas de Aralia previamente desinfectadas y fueron inoculadas con medio de PDA, con círculos de medio de PDA, con el micelio del hongo, perdón. Luego fueron colocadas en cámaras húmedas que fueron elaboradas por medio de cajas plásticas con una base de sedazo metálico, con papel toalla y una lámina de agua. Esto para generar un ambiente alto en humedad relativa que ayudaría al crecimiento de los hongos. Transcurridos 6 días, se observaron los daños que generaron estos aislamientos. Se pueden ver diferentes daños presentes, además de algunos con gran severidad. Igual se tomaron fotografías tanto de la vista superior e inferior para observar los cambios que existen. Transcurrido esta prueba, se realizó la identificación por medio de técnicas moleculares, de la cual se hizo la extracción del ADN de estos 40 aislamientos. Y se realizaron 3 diferentes PCRs que amplifican regiones diferentes del ADN. Esto para obtener una secuencia más amplia, de una identificación más amplia del patógeno que estamos estudiando.
Ya cuando se obtienen estos productos de PCR, se deciden enviar a secuenciar. Y al obtener la secuencia, se procede a analizarla por medio del análisis BLAST, del cual, gracias a esto, obtenemos ya la identificación de los patógenos asociados a las lesiones de Arabia, de los cuales obtuvimos un total de siete patógenos, los cuales fueron Coletotricum tigaro, Coletotricum karsti, Paramyrothecium rorirum, Fusarium solanum, Neophysiocum parvum, Alternaria alternata y Cladosporium. Y comparándolos con los daños presentes en las hojas, en las pruebas de patogenicidad y en el número de aislamientos obtenidos, se determinó que estos primeros hongos identificados son los que presentan mayor importancia en el control para evitar las lesiones en las hojas de Aralia. Además, se procedió a realizar una segunda prueba de patogenicidad para ya observar de nuevo si generaban daños y así poder volver a fotografiarlos. En conclusión, se logró realizar o determinar un sistema para pruebas de patogenicidad, el cual se puede llegar a utilizar ya en otros tipos de cultivos. Además, se pudo identificar por primera vez los patógenos asociados a los síntomas foliares en Aralia. Y de estos síntomas se pudo identificar dos especies diferentes de Coletotricum. Cabe destacar que Paramyrothecium rorirum fue el que mostró mayor severidad en el ataque de las hojas. Esto visto en las pruebas de patogenicidad. Y gracias a esta información obtenida, se pueden realizar pruebas a futuro con fungicidas y de manejo cultural ya dirigidos específicamente a estos hongos que son las hojas de Aralia. Y eso sí. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Preguntas sobre este segundo tema? Juliet.